Salud con el doctor César González. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la cirugía bariátrica o cirugía de obesidad. ¿Cuándo sí o cuándo no? ¿Cuándo está indicada una cirugía de obesidad? En pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes con daño hepático por hígado graso. ¿Cuándo está indicado la cirugía en este tipo de pacientes que están al borde de requerir un trasplante, ya sea de hígado o trasplante de riñón? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, mi apreciado Raimundo. Gracias por estos videos que vamos a estar viendo en unos momentos más. A través de estos videos podemos explicar el tipo de cirugía bariátrica o tipo de cirugía de obesidad en pacientes que están en protocolo para un trasplante, ya sea de hígado o de riñón. Vamos a ver el tema lo más actualizado en esta área de la salud. También quiero agradecer a Stephanie Gaspar, que siempre ha estado con nosotros de 24/7, al pendiente de todos los temas de salud y de todo lo que es el proyecto del doctor César González. Jonathan, gracias también por colaborar con el equipo del doctor César González. Estamos muy agradecidos con ustedes que nos siguen semana tras semana. Cada semana conocemos a más personas que nos han estado siguiendo a través de todas las plataformas y que cuando me los encuentro ahí en el consultorio nos recuerdan esos momentos del seguimiento, que están satisfechos con respecto a los temas que estamos abordando con el tema de salud, porque son temas que ustedes nos proponen, son temas que a ustedes les interesa y que gracias a ustedes nos están colaborando para poder replicar así la información a la sociedad de Baja California, y no nada más de Baja California, porque nos han visitado, mi apreciado Raimundo, personas también del sur de California, de Yuma, con respecto a temas de salud, con respecto a cambiar la historia natural de la enfermedad del hígado, la enfermedad del riñón. Así que hoy vamos a hablar del tema cirugía bariátrica o cirugía de obesidad en pacientes con un daño hepático, una insuficiencia hepática o una enfermedad renal crónica. ¿Cuándo sí y cuándo no está indicado la cirugía de obesidad en estos pacientes? Hay que recordar que la obesidad es una de las enfermedades que ha estado incrementándose día a día, es la enfermedad del siglo XXI. Aquí en la frontera, sobre todo, tenemos unos malas costumbres, mala cultura, malos hábitos en la alimentación, en la poca actividad física, y esto cada vez más se presenta en edades muy tempranas, en los niños, por ejemplo, y lamentablemente estamos desarrollando el famoso hígado graso, que en nomenclaturas o en términos en inglés y términos médicos se le llama NASH, una enfermedad o esteatohepatitis no alcohólica. Esto quiere decir una enfermedad que se inflama el hígado porque se ha depositado grasa en el hígado, y precisamente esa inflamación está ocasionando una insuficiencia hepática. En pacientes con diabetes e hipertensión por el sobrepeso, ocasionan la misma diabetes e hipertensión un daño renal crónico, y por lo tanto son pacientes que están requiriendo un trasplante para mejorar la calidad de vida. Pero esta enfermedad de la sobrepeso y sobre todo la obesidad está ocasionando que cada día más haya pacientes en una lista de espera que requieran de un trasplante de riñón o de hígado. Aquí vamos a ver en este video las técnicas que hay para la cirugía de la obesidad. Ahorita nos va a pasar mi apreciado Raimundo los videos en donde vamos a iniciar con esta técnica que prácticamente fue de las primeras que se estaba realizando en estos pacientes, que es la banda gástrica. Recuerdo que en aquellos años que iniciaba, pues era la novedad con respecto a este tipo de cirugías para la obesidad, en donde se colocaba esta esta banda alrededor de la parte inicial del estómago, y se dejaba un puerto o un tamborcito cerca de la piel para poder así llenarlo vamos, como un globo, para poder hacer una restricción en la cantidad de alimentos que iban a pasar a través del estómago y así disminuir o
dar la sensación de plenitud, de que la persona está satisfecha después de haber probado unos alimentos. Y ese era el objetivo de ese tipo de técnicas, que fueron de las primeras que estaban realizándose. Pero ya tienen más de 60 años que se realizan los tipos de cirugías de la obesidad, pero pues estas son de las que se empezaron a hacer por vía laparoscópica o vía de mínima invasión, de ese tipo de cirugías que coloquialmente le decimos cirugía láser. Mi apreciado Raimundo, esa es cirugía láser, pero es laparoscópica, mínimamente invasiva, vamos. Bueno, ese tipo de cirugías también se empezó a realizar, ahora el llamado bypass gástrico, pero aquí vemos cómo el bolo alimenticio, cuando pasa por esa parte del intestino delgado, que es el duodeno, secreta o estimula el páncreas a secretar la insulina para que aumente en la sangre y pueda meter ese azúcar a la célula. Aquí este tipo de cirugía de bypass gástrico es una restricción del estómago, se secciona parte del estómago por vía laparoscópica, también ya se puede realizar, y se secciona una parte del intestino delgado y hay un ascenso del intestino delgado para unirlo. Nosotros médicamente le llamamos anastomosis, o una unión de ese intestino delgado con la parte más proximal del estómago para que pase directamente el bolo alimenticio a través de ese estómago pequeño y que pase directamente al intestino delgado para que sea una alimentación más directa, y todo lo que se produce en el cuerpo del estómago y todas esas enzimas en el duodeno también van a pasar al intestino porque hay una unión más hacia abajo. Aquí vemos cómo el páncreas sintetiza toda esa insulina para poder digerir, y estas enzimas para digerir las grasas, y la insulina sobre todo para meter o introducir el azúcar hacia las células. Por vía laparoscópica, como habíamos comentado, se hace este tipo de cirugía restrictiva. ¿Por qué? Porque hay una restricción de este bolo alimenticio. Así, ese pequeño estómago, ahora virtual, pues prácticamente va a tener como una saciedad rápida del paciente, se va a sentir satisfecho y por lo tanto no va a estar ingiriendo tanto alimento. Estos tipos de cirugías se ha indicado en pacientes diabéticos o en pacientes prediabéticos, y aquí en los pacientes con una esteatohepatitis o un hígado graso muy avanzado, se ha cuestionado cuándo sí está indicado este tipo de cirugía, cuándo no es el momento ideal para poder realizar este tipo de cirugía, o si está indicada este tipo de cirugía o no, los riesgos que hay este tipo de cirugía comparado con otro tipo de cirugía que es la cirugía de la manga gástrica, en donde la manga gástrica es una cirugía en donde hay una sección de la parte del estómago. Vemos cómo el estómago fisiológicamente es una bolsa, es como si fuera una bolsa, en la cual cuando uno está acostumbrándose a alimentarse constantemente, esa bolsa se va haciendo más y más grande, más complaciente, porque es un músculo. Entonces, cuando llega a estar muy grande, pues nosotros tenemos que comer mucho para poder sentir esa sensación de saciedad. Entonces, aquí la cirugía es hacer una sección de la parte excedente del estómago y hacer un estómago virtual pequeño, en la cual pues este estómago va a tener como función una saciedad temprana, y por lo tanto va a alimentarse menos y va a disminuir la cantidad de grasa o de alimentos que va a estar consumiendo el paciente durante el día. Pero ojo, estos pacientes que se tienen que hacer este tipo de cirugías tienen que tener un manejo multidisciplinario. Esto quiere decir que también lo tienen previo a esta cirugía que ser valorados por psicología, tiene que también tener su valoración antes de este tipo de cirugías por la especialidad de nutrición, y un seguimiento por los especialistas de nutrición y psicología después de la cirugía para evitar precisamente eso, esa adicción a estar comiendo, a estar alimentándose mal, y esto condiciona que, vamos, este tipo de cirugías como la manga gástrica, si no lleva una buena disciplina, al tiempo, como vimos al inicio, como el estómago fue creciendo, también ese pequeño estómago puede ir creciendo y por lo tanto puede ir aumentando de tamaño y así aumentando nuevamente de peso el paciente. Bueno, esos son los ejemplos de los tipos de cirugías en las cuales vamos a hablar hoy. Hoy, hoy en esta tarde de verano, que es caluroso, muy caluroso estos días, qué bárbaro, ¿eh? Quiero
saludar a todas las personas que se encuentran en Rosarito, en Ensenada, Frescos, en Tijuana, en la costa, en zona costa, pues aprovechen estas vacaciones, todas las personas de Mexicali que salen allá a vacacionar. Bueno, voy a hacer una intervención aquí, mi apreciado Raimundo, para poder darme a explicar en este tema tan interesante, porque hicimos dos preguntas al inicio de esta charla. ¿Cuándo está indicado una cirugía bariátrica? ¿Cuándo sí, cuándo no? Primero que nada, vamos a hablar del hígado. Del hígado, porque los pacientes que están en una lista de espera son para trasplante de hígado o para trasplante renal. Entonces, los pacientes con sobrepeso hoy en día han tenido muchas dificultades para poder estar en una lista de espera o base de datos. Incluso la pregunta es, ¿cuándo si está en el pretrasplante, antes del trasplante, durante el procedimiento o posterior al trasplante? ¿Cuándo estará indicado la cirugía del trasplante? La cirugía de la restricción, de la cirugía de la obesidad. Esta es la gran pregunta. Y nosotros vamos a hablar de los casos que se han documentado ya en la literatura, que son prácticamente, no hay muchos antecedentes en este tema, pero es un tema súper interesante. Es un tema que está a la vanguardia, porque trasciende mucho en pacientes que están en una lista de espera. Los pacientes que tienen daño renal, pero que tienen un índice de masa corporal, eso índice de masa corporal quiere decir que es el peso por la talla al cuadrado. Esto, si estamos en un índice de masa corporal que nos indica que hay un sobrepeso, no hay tanto problema, pero cuando ya estamos en obesidad, cuando estamos hablando de un índice de masa corporal de 35 o 40, pues prácticamente los excluye a los pacientes de poder ser trasplantados o estar en una lista de espera. O si tiene un donante vivo, de que su familiar o su amigo o su esposa o su esposo le pueda donar, porque el comité seguramente no lo va a aceptar para poder ser trasplantado. ¿Por qué no lo acepta? Número uno, ya sea de trasplante de hígado o trasplante de riñón, técnicamente es más complejo hacer un tipo de cirugía de trasplante en un paciente con obesidad. Número dos, tiene mayor riesgo cardiovascular. Los pacientes con obesidad tienen mayor riesgo de infartos transoperatorios, posoperatorio, a pesar de que hayan sido valorados por cardiología, a pesar de que tengan su ecocardiograma negativo para isquemia, pero ese sobrepeso, esa sangre tan espesa, todo eso hace mayor riesgo, aumenta el riesgo. Por lo tanto, no podemos someter a un paciente a esos riesgos. Número dos, visualizando que los pacientes que se van a trasplantar con un índice de masa corporal elevado, una vez trasplantados, utilizamos medicamentos como la prednisona que favorecen o incrementan, número uno, la glucosa en la sangre. Número dos, incrementan el apetito de las personas. Entonces, todos estos factores, ya sea de trasplante de riñón o de hígado, van a generar que los pacientes estén comiendo más y más. Y al incrementar el peso, después del trasplante, vienen problemas cardiovasculares, número uno. Número dos, los medicamentos inmunosupresores que utilizamos para evitar el rechazo de estos órganos que vamos a trasplantar, tenemos que subir la dosis. Y hay algunos de ellos que son los mejores para evitar el rechazo, que es el Prograf o Tacrolimus. También con dosis altas genera un incremento en la glucosa, en el azúcar en la sangre. Por lo tanto, estos pacientes nos vemos limitados en varias circunstancias en el manejo posterior de los pacientes que metimos o hicimos la cirugía de trasplante con una obesidad, porque los metemos en riesgo
de la técnica quirúrgica más compleja, mayor índice de complicaciones postoperatorias como infección de la herida, porque la grasa es muy común que se forme en líquido en el trayecto de la disección del abdomen, y esto nosotros le llamamos seroma. Y esos seromas se pueden infectar por la misma diabetes, por el incremento de azúcar, por los medicamentos inmunosupresores que abaten las defensas, y por lo tanto es más riesgo de infecciones postoperatorias, más riesgo de aumentar antibióticos, curaciones después del trasplante, lavados quirúrgicos, y esto puede pegar en la función de los injertos. Por lo tanto, eso es la limitante que hay, aparte que técnicamente es más compleja. La cirugía no imposible, pero más compleja, que aumentamos el riesgo de que haya complicaciones de hemorragia o alguna situación durante la técnica de la anastomosis de las arterias y las venas o de las vías biliares en el caso del hígado. Por lo tanto, estos pacientes por eso están excluidos. Ahora, vamos a suponer que lo metemos al trasplante con una obesidad. Después del trasplante con la prednisona, con el azúcar que genera estos medicamentos, más el tacrolimus, más el apetito que genera, pues incrementamos el peso, y esto es un caos porque el paciente que ya tenía obesidad, ahora es una obesidad mórbida, y es un paciente después del trasplante que puede complicarse cardiovascularmente o puede aumentar su problemática con los medicamentos inmunosupresores. Por eso, nosotros tenemos que valorar muy bien si es antes del trasplante, durante la cirugía del trasplante o posterior al trasplante. Antes del trasplante, nos estamos refiriendo al paciente que, por ejemplo, el daño renal, que estamos en una una etapa número 4 del daño renal, que estamos casi llegando a la etapa número 5, que es donde ya se requiere el trasplante de riñón. En esta etapa ya es un paciente que es diálisis, hemodiálisis, pero si cuenta con la bendición de un donante, ya es el trasplante. Pero si estamos en una etapa pre-diálisis, pre-trasplante, podemos preparar. Por eso lo importante de detectar los problemas del daño renal con antelación. Paciente diabético, paciente con hipertensión crónica, más de 5 años de evolución, por favor, tienes que estar controlándote tu presión, tu diabetes, tu peso, con médicos de confianza para que puedan detectarlo primero y evitar que avance. Número 2, ya si el avance es muy tarde, que lo detectamos y que ya avanzó demasiado, es poca la oportunidad que tenemos de regresar la función. Pero lo que tenemos de ventaja es que podemos preparar al paciente antes del trasplante o de la diálisis o la hemodiálisis. Si lo encontramos en una fase 4, podemos tratar de evitar que llegue más a una etapa 5. Pero si ya el paciente estamos a un paso, que estemos en un 17% de la función renal, pues prácticamente lo que se visualiza a corto tiempo es llegar a la etapa 5. Entonces lo preparamos. ¿Cómo lo preparamos al paciente? Si tiene una obesidad, pues hay que hacer una cirugía de este tipo. Si ya se sometió a una dieta, a un régimen de alimentación disciplinado y no ha podido bajar de peso, pues hay que ayudarlo con una cirugía de la obesidad. De esas 3 que se miraron ahí, ahorita vamos a decidir cuál sería la mejor o la más recomendada para ellos. Todo va a ser, vamos, hasta el día de hoy todavía no hay un consenso en donde se diga este tipo de cirugía es la mejor, pero lo que sí hay es la documentación de casos que no están sesgados por algún interés de nada. Y eso es lo que vamos a comentar ahorita. Bueno, estos pacientes le podemos ofrecer una cirugía bariátrica. ¿Qué ventajas tenemos de hacer una cirugía bariátrica en un paciente pretrasplante de riñón? Ahorita estamos con riñón. En un paciente, número 1, pues el paciente ya va a pasar a la etapa número 5 con una mejor índice de masa corporal y por lo tanto menos riesgo de complicaciones quirúrgicas, y sobre todo que va a pasar a una lista de espera y si no tiene un donante, porque si no tuviera ese índice de masa corporal, aún así no pasa o tuviera la oportunidad de trasplantarse. Estaría con diálisis o hemodiálisis y llega a la etapa número 5. Entonces,
vemos que sí tiene una ventaja muy grande de hacer la cirugía pretrasplante, sí, pero hay que recordar que un paciente con cirugía pretrasplante tiene sus riesgos, porque es un paciente con las toxinas ya elevadas, un paciente urémico le llamamos nosotros, o sea, la urea está elevada. La urea, si está elevada, que es una de las toxinas que se producen día a día con los alimentos o al caminar, esta urea favorece a que haya hemorragia, que no haya un buen control de la coagulación, y este es uno de los riesgos que existe en pacientes que se hacen una cirugía bariátrica pretrasplante. Entonces, el problema renal, lo que podemos encontrar como riesgo es la hemorragia que en estos pacientes. Pero la ventaja que podemos tener es incluso que ya llegando a la etapa 5, que tenga la oportunidad de ser trasplantado en una lista o estar colocado en una lista de espera. Otra de las ventajas es que pueda regresar incluso a una etapa 3 del daño renal. Entonces, si logramos con la cirugía bariátrica regresar a una etapa 3, pues qué mejor. ¿Por qué? Porque estamos ganándole tiempo a que se preparen y que estén en mejores condiciones o incluso que no llegue a requerir el trasplante si se pone bien disciplinado, baja de peso y es por eso que sí está indicado pretrasplante. Y si llega a evolucionar porque la hipertensión sigue o porque hay otra cuestión agregada, una glomerulonefritis o algo que se agregó o riñones poliquísticos, por ejemplo, y va avanzando el crecimiento de los riñones, se controló lo de la diabetes, se controló la hipertensión porque ya está en mejor peso, pero el crecimiento de los quistes de la enfermedad poliquística, esa es una variable que no podemos controlar, el crecimiento de los quistes, entonces van creciendo los quistes y al ir creciendo van disminuyendo el tejido renal y por lo tanto van a llegar a la etapa 5, pero ya con un peso ideal para una cirugía de trasplante. Eso es en riñón. En el hígado. En el hígado recordemos que los pacientes que están en pretrasplante son pacientes que tienen un hígado graso o el NASH famoso que le llaman, que es el depósito de grasa aquí en el hígado y se va aglutinando como mercurio, la grasa, y van haciendo una inflamación que le llamamos una cirrosis o una esteatohepatitis y va disminuyendo el flujo de entrada de la sangre venosa, que es a través de la vena porta, y por lo tanto estos pacientes que están en esta situación disminuye la entrada por aquí de la vena porta y van a buscar otros vasos afluentes y son las famosas varices esofágicas o en el estómago que de repente los pacientes van a tener sangrado. Bueno, esto es una evolución ya avanzada de una clasificación, es que hay varias clasificaciones, pero una de ellas es el Child 2, que podemos clasificarla A o B o C. Bueno, eso ya es más técnica médica, pero esta plática, esta charla, como va dirigida para todos mis amigos los pacientes, vamos a dejarla que es una clasificación B, donde ya estaba indicado el trasplante o estar en una lista de espera para un trasplante de hígado. Sin embargo, con un índice de masa corporal muy elevado de 45 o más, pues lo contraindica o lo deja fuera de la oportunidad de estar en una lista de espera o incluso para un paciente que se va a trasplantar. Vamos, ¿por qué? Por las mismas situaciones que comentamos anteriormente. Tienen mayor sobrepeso, mayor riesgo de infección de la herida quirúrgica, mayor complicación durante la técnica quirúrgica del trasplante de hígado y por lo tanto todos estos riesgos cardiovasculares también lo dejan fuera. A un paciente que va avanzando el Child se le puede ofrecer una cirugía de obesidad, sí se le puede ofrecer una cirugía de obesidad. ¿Cuál es el objetivo de hacer la pre-trasplante? Pues vamos a primero a pasar a este paciente a un índice de masa corporal que lo acredita como que sí está apto para poder ser trasplantado porque disminuye en sí los riesgos que ya comentamos, cardiovasculares, infección de la herida y técnica quirúrgica. Entonces, de entrada, por eso ya es por qué sí está bien justificada una cirugía pre-trasplante de la cirugía de la obesidad. Recordemos que las cirugías de la obesidad que ahorita vimos, gracias a mi apreciado Raimundo,
Las técnicas quirúrgicas son, ya ahorita por la paroscopía, ya no hay tanta manipulación de las asas del intestino. Sin embargo, al disminuir la capacidad del estómago, por la cirugía, vamos, un bypass gástrico, que es el ascenso del intestino hacia el estómago y dejar un segmento muy pequeño, pues ya durante la cirugía del trasplante de hígado va a ser un abdomen donde hay un ascenso intestinal. Técnicamente es diferente ya la cirugía. No es una contraindicación, pero sí técnicamente es un poco más, un abdomen ya más manipulado, ¿verdad? Pero pues la ventaja es que sí va a poder ser trasplantado. Número dos, estas son las ventajas, las contraindicaciones. Prácticamente en una cirugía de manga gástrica se ha visto que tienen menos complicaciones anatómicas después de la cirugía. Y de la banda gástrica realmente, pues, ¿qué tanto beneficio hay o no? Pues realmente no se ha tenido tanta información con respecto a la banda porque ya casi no se utiliza la banda gástrica. Bueno, esto es con respecto a la cirugía pretrasplante, ya sea de riñón y de hígado, sus ventajas, sus desventajas que hay al hacerlo antes del trasplante. Durante el trasplante hay poca información con respecto a hacer una cirugía restrictiva o de obesidad en pacientes que durante el trasplante de hígado también se haga un bypass gástrico o se haga una manga gástrica. ¿Por qué? Porque son dos insultos quirúrgicos. Esto quiere decir que hay dos respuestas metabólicas al trauma. Nosotros por médicamente así lo decimos, vamos. Y lo que quiere decir coloquialmente o sin tanta terminología es que hay dos respuestas inflamatorias en este cuerpo al mismo tiempo. Y estas dos respuestas inflamatorias traducen a que haya más liberación de sustancias en el organismo que puede complicar el trasplante. Por lo tanto, hay poca evidencia de que se puedan o que se hayan realizado cirugías de la manga gástrica o banda o bypass gástrico en pacientes que durante la cirugía del trasplante, ya sea del riñón o del hígado, se hayan hecho. Entonces, prácticamente este tipo de cirugías durante el trasplante renal o hepático no hay una evidencia significativa como para poder recomendarla realizar en este tipo de eventos, pero por el sentido común de las dos cirugías en forma simultánea y los inmunosupresores que utilizamos, pues realmente no queremos exponer a los pacientes en este tipo de cirugía. Post-trasplante. En el post-trasplante sí hay casos ya documentados y por lo tanto vamos a hablar de ellos. ¿Y cuál sería la mejor? Vamos a hablar de riñón. En pacientes trasplantados que llegaron con un índice de masa corporal adecuado, que pasaron todas sus valoraciones médicas, la prednisona y el tacrolimus generan diabetes y la prednisona y la confianza que hay con los alimentos y con la vida diaria, que se sienten muy bien los pacientes, empiezan a ganar peso. Al ir ganando peso aumentan los riesgos cardiovasculares, aumentan la necesidad de utilizar más dosis de medicamentos inmunosupresores para tener a nivel sanguíneo mayor dosis para evitar el trasplante. Por eso nosotros las visitas que nos hacen los pacientes ya trasplantados cada mes o cada 2 meses es precisamente para eso, para valorar el peso, porque nosotros así calculamos la dosis ideal para esos pacientes. Si es un sobrepeso, tenemos que calcularlo y tenemos que subir la dosis para alcanzar el nivel sérico ideal. No tanto el nivel sérico, sino nosotros para poder valorar que el medicamento inmunosupresor no nada más es el nivel sérico, son muchas circunstancias, la clínica que nos tiene que estar manifestando el paciente clínicamente, que no estamos con sobredosis o que estamos con una dosis muy baja, y lo otro es el nivel sérico del medicamento y lo otro es la función renal. Entonces, por el laboratorio, la función renal, esos tres parámetros nosotros nos guiamos mes con mes, si ya tiene tiempo de trasplante, cada 2 meses, para precisamente estar valorando eso. Pero esto nos complica la vida porque aumentamos la dosis de los medicamentos inmunosupresores y también vienen complicaciones metabólicas. Entonces, lo ideal en un paciente que nos está ganando
un índice de masa corporal de mayor de 40, pues es mejor protegerlo. Y así, ¿qué ventajas vamos a tener? Vamos a tener a estos pacientes que hacemos una cirugía de obesidad en pacientes post-trasplante y es, número uno, que vamos a disminuir el peso en kilos, y esto va a hacer que el riñón o el injerto que se trasplantó, porque estamos hablando de riñón, va a hacer que no tenga una hiperfiltración con un sobrepeso para poder compensar la masa corporal de ese organismo. El riñón tiene que estar trabajando a marchas forzadas, eso nosotros le llamamos hiperfiltración. Y esto hace que las membranas de las células de los riñones, de las nefronas, la unidad funcional de los riñones, se abran y salen proteínas por ahí, nosotros le llamamos proteinuria. Y eso es ya un indicio de que ese injerto ya va a tener problemas. ¿Por qué? Porque aumentó de peso. Nosotros tenemos que ayudarlo a disminuir de peso para que no esté hiperfiltrando ese injerto que se trasplantó. Por eso es importante que no suban de peso los pacientes trasplantados. Bueno, ya baja de peso, disminuye la glucosa, azúcar, vamos a ponerle ahí para darme a entender, azúcar o glucosa, disminuye la glucosa, disminuye la tensión arterial. Todas estas variables hacen que la sobrevida de ese riñón que se trasplantó tenga más años de sobrevida. Si no cuidamos estas variables que nosotros podemos controlar, el injerto pues va a tener una sobrevida limitada, y eso es lo que no queremos los cirujanos de trasplante y todos los médicos que nos dedicamos a los trasplantes. Queremos que estos injertos que se trasplanten sean para muchos años. Por eso, una de las propuestas es en pacientes que han ganado mucho peso después de su trasplante de riñón, es la cirugía de obesidad para ellos. ¿Qué complicaciones puede haber? Bueno, los pacientes ya trasplantados, recuerden que están con inmunosupresores, uno de ellos la prednisona, la cicatrización es más lenta. Por eso, el paciente que se somete a una cirugía post-trasplante debe ser más cuidadosa todavía para evitar dehiscencias de la herida quirúrgica. Eso quiere decir que se abra el estómago, que haya fuga, que haya fístulas y complicaciones que sean complicaciones serias. ¿Por qué? Las defensas están bajas en el paciente trasplantado. Pero si se hacen en manos expertas, con experiencia, pues se pueden evitar todo ese tipo de complicaciones. Se pueden evitar y entrando como con un buen protocolo de estudio, como si fuera el trasplante, pero a la cirugía bariátrica después de su cirugía de trasplante. Entonces sí se puede hacer porque tenemos muchas ventajas después del trasplante si la realizamos. Nada más hay que hacerla como Dios manda, bien protocolizado y con toda la experiencia del mundo. Ahora en el hígado. El paciente, igual que el paciente de trasplante de riñón, ya está trasplantado de hígado. Estos pacientes que la principal causa hoy en día es el NASH, que es esteatohepatitis no alcohólica, que es el hígado graso, pues prácticamente pacientes vuelven a ganar peso, porque el origen de la problemática fue el sobrepeso y la obesidad. Vuelven a ganar peso y ese nuevo hígado puede tener una recidiva, y eso es lo que no queremos, que un paciente que fue difícil tener un donante fallecido, que la familia haya aceptado la donación, que se haya hecho el trasplante y que por los medicamentos, pero todos le echamos la culpa a la prednisona, pero no es la prednisona, es la falta de actividad física, es la falta de conciencia y de tener una disciplina y hacernos responsables de nuestra salud, que hacemos que aumenten de peso. Si aumentan de peso, el nuevo hígado trasplantado también se va a llenar de grasa y va a ser un hígado graso y va a tener problemáticas por los medicamentos que tenemos que también aumentar en un paciente trasplantado de hígado, y porque también aumentan los riesgos cardiovasculares en un paciente trasplantado de hígado, muy similar al de riñón. Por eso, la cirugía post-trasplante en un paciente ya trasplantado de hígado está indicada por estas ventajas. Disminuimos peso, disminuimos el azúcar, que esto hace que se deposite grasa en el hígado, disminuye la presión arterial. Esta no hay tanto, pero el peso y el azúcar disminuye el metabolismo o el depósito de grasa y que ese nuevo hígado empiece a fallar. Por eso sí está indicado. ¿Qué cirugía estaría indicada, más indicada en los pacientes trasplantados de hígado después del trasplante, que subieron de peso y que tienen una obesidad mórbida? Pues la cirugía
que más se ha documentado y que ha tenido buenos resultados son la cirugía de la manga gástrica. ¿Qué pasa con los pacientes que se trasplantan con un bypass gástrico? El bypass gástrico, tanto para antes o después de un trasplante de riñón o de hígado, recuerden que hay un ascenso del intestino delgado hacia el estómago. Si podemos ver esa imagen, mi apreciado Raimundo, en cómo se sube el intestino delgado hacia la parte más proximal del estómago, ahí podemos ver que cuando un paciente trasplantado se toma su medicamento inmunosupresor, la biodisponibilidad de ese medicamento va a ser más corta, va a necesitar más dosis de medicamentos inmunosupresores porque hay poca donde se absorban estos medicamentos. ¿Por qué? Porque es un segmento pequeño el que se va a quedar y directamente, o sea, se toma el medicamento y va directo al intestino delgado. Entonces, la bioabsorción, la biodisponibilidad del medicamento se modifica porque está prácticamente directo del esófago, pasa casi nada. El medicamento, imagínense las cápsulas que van pasando rápido ahí y van directamente al intestino delgado. Entonces la absorción de esos medicamentos va a estar más limitada comparado cuando hacemos una cirugía de manga gástrica, porque la manga gástrica nada más se secciona un segmento del estómago, pero el tiempo de tránsito de los medicamentos que va a estar tomando inmunosupresores el paciente no va a verse modificado porque va a tener su tiempo de biodisponibilidad y bioabsorción de esos medicamentos que evitan el rechazo. Esa es la única limitante o cuidado que debemos de tener si hacemos un bypass gástrico. Entonces, puede ser el bypass gástrico, sí. Puede ser pretrasplante, sí puede ser pretrasplante porque tenemos ventajas, incluso podemos regresar el daño renal, podemos incluso ayudarle al paciente que ya estaba en un Child B, ayudarlo a pasar un Child A, porque va a bajar de peso y se va a absorber este tipo de grasa en el hígado y a lo mejor ni se trasplanta de hígado. Está indicado post-trasplante, también está indicado. ¿Por qué? Porque disminuimos el peso, azúcar y la presión o glucosa y disminuye el daño renal post-trasplante. Y disminuye el peso y la glucosa, disminuye el hígado graso. Post-trasplante también está indicado. ¿Cuál? La manga gástrica, sí. El bypass gástrico, sí. Siempre y cuando vigilemos bien la biodisponibilidad de los medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo. Tal vez hay que medirlos más para ver séricamente cómo se encuentran, si están muy altos o muy bajos, porque se pasan directamente, aumentamos la dosis del medicamento. Es esto lo que hay para los pacientes que se van a trasplantar. Durante el trasplante es una cirugía muy riesgosa porque serían 2 cirugías a la vez, más respuesta inflamatoria y pues no ha habido una gran ventaja como si hay antes y después del trasplante de riñón o de hígado, incluso en el trasplante cardíaco también, me ha apreciado Raimundo, porque los pacientes con este tipo de cirugía de obesidad, los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca incluso mejoran antes del trasplante. E incluso aquellos pacientes que se van a ya post-trasplante también tienen sus ventajas, ¿no? También aquellos que se trasplantan de pulmón también tienen ventajas con este tipo de cirugía de la obesidad. Por eso es importante hablar de eso, por eso es importante hablar de la disciplina que cada paciente debe tener. Y fíjate, mi apreciado Raimundo, nos fuimos al tema que es la cirugía bariátrica en pacientes con daño renal o daño hepático. ¿Cuándo sí, cuándo no? Aquí ya vimos. Espero que haya sido explícito en este tema. Pero también hay medicamentos que pueden ayudar al paciente que se encuentra pretrasplante, que tiene un sobrepeso, que tiene una obesidad y es diabético. Por ejemplo, hay nuevos medicamentos que que están saliendo al mercado y que aparte de controlar la glucosa, también van a ayudar a bajar de peso. Más la disciplina que pueda haber, podemos evitar llegar rápido a una etapa 5 del trasplante y estos medicamentos que controlan la glucosa, ya pues nomenclaturas médicas es
el GLP-1. El GLP-1, todos los medicamentos que están en esta ventana o en esta bolsita de medicamentos que actúan como si fuera el glucagón, que es una de las enzimas importantes. ¿Qué hace esta enzima o qué hace este medicamento? ¿Cómo funciona? Estos medicamentos lo que van a hacer es que durante el proceso del paso de los alimentos en el estómago van a hacer, número uno, van a tener un tránsito intestinal o su tránsito intestinal va a ser más lento. A través de estos medicamentos van a hacer que el movimiento intestinal sea más lento y al ser más lento el vaciamiento gástrico, el paciente va a sentir más plenitud y se va a llenar más rápido, número uno. Número dos, va a hacer que estimula al páncreas que está aquí a que forme más insulina. Va a estimular al páncreas a que forme más insulina. Por lo tanto, va a hacer que haya más insulina en la sangre y va a meter más azúcar que está en la sangre a las células. Entonces, estos medicamentos, hoy en día, se vislumbra una gran ventaja en los pacientes que están pre-trasplante porque van a bajar de peso, va a controlar su glucosa y esto puede hacer que se limite el problema o que entren en un peso ideal y puedan ser incluidos en la lista de espera sin necesidad de una cirugía de la obesidad, vamos, con estos medicamentos que hoy en día ya están saliendo al mercado, que van a hacer posible bajar de peso con estas acciones que tienen. Disminuyen el tránsito intestinal, aumentan la estimulación para que formen la insulina. Estos sobre todo son en pacientes diabéticos tipo 2, porque el páncreas forma la insulina. Nada más que pues aquí este glucagón actúa como el glucagón, por eso se llama GLP-1. Y hay varios nombres de medicamentos, pero son términos muy raros que los voy a confundir, pero vamos, estos medicamentos ya están casi saliendo al mercado, unos ya salieron, pero no con las dosis adecuadas para poder bajar de peso, que esa es la otra ventaja. Número uno, tienen saciedad rápida, menos glucosa y disminuyen la grasa corporal. Entonces, hay otros que también están saliendo, que es el SGLT2. Esos medicamentos también tienen una acción algo similar y estos son tratamientos médicos que están ayudando a bajar de peso. Entonces, se vislumbra, se visualiza medicamentos que ayudan a controlar el azúcar, disminuyan el depósito de grasa y así favorecen a los pacientes que están en pretrasplante o incluso los pacientes post-trasplante se pueden utilizar estos medicamentos también para evitar que vayan subiendo de peso y poder controlar su glucosa y disminuir así el daño renal o el daño hepático posterior al trasplante con estos medicamentos GLP-1 y el CGLT2, que aquí mismo se los voy a escribir esos nombres por si gustan leerlos a través de todas estas plataformas, se los voy a mencionar por Instagram, por la página web, por YouTube también, se la vamos a estar dando este listado de medicamentos que ya, muchos de ellos ya están en el mercado. Uno de ellos es el Forxiga. El Forxiga es del tipo GLP-1 y el Semeratide también es uno de los medicamentos muy prometedores que va a hacer que baje de peso el paciente con obesidad, con diabetes, con hígado graso y con una alteración en la función renal. Entonces son tratamientos médicos, tratamientos quirúrgicos, que era el tema de hoy, post trasplantes son indicados. Yo me quedaría con la cirugía de la manga gástrica en pacientes que están pretrasplante y post-trasplante. Mi apreciado Raimundo, esa es mi opinión con respecto a este tema tan maravilloso que es la cirugía bariátrica en pacientes con daño renal y en pacientes ya trasplantados de hígado y de riñón. Así es, mi apreciado Raimundo, ¿cómo ves? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o una sugerencia para poder hablar de temas tan interesantes, tan novedosos como este de la cirugía bariátrica en pacientes trasplantados.
Bueno, ya me voy a despedir porque me extendí yo creo en tiempos, pero era necesario dar con rapidez todos estos detalles y vamos a poner esos nombres a través de las plataformas. Quiero despedirme, pero no antes sin agradecerte a ti y a toda tu familia que nos ayuda a compartir toda esta información de interés. Gracias, se los agradezco con el corazón. Y recuerden que sin donante no hay trasplante.